Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 2 de octubre de 2025 y desde hace semanas hemos estado advirtiendo aquí de que hablan sobre las líneas rojas, el chantaje nuclear de Kiev y la locura de que Europa se declare en guerra para robar los activos rusos. Pero hoy la retórica se ha terminado. Este juego ha cambiado. Vladimir Putin ha respondido al terror, a las amenazas de atacar a Moscú y a Crimea con misiles Tomahawk. Ha respondido al exsecretario de Defensa británico que pidió hacer inhabitable Crimea. Pero la respuesta de Putin no ha sido un discurso, ha sido una orden ejecutada por el ministro de Defensa Andrei Belousov, el plan de apagón total. En las últimas horas, Kharkov ha sido el infierno. La central térmica más grande de la región fue destruida a las 2:05 de la madrugada el día de ayer. Columnas de fuego de kilómetros de largo, de la ciudad totalmente a oscuras. Esto, les digo una cosa, no solo es una represalia, es una operación de destrucción a gran escala. Mientras tanto, en Washington la diplomacia ha muerto. Putin está desilusionado con Trump y congela los contactos. El Senado estadounidense avanza para confiscar y transferir 10,000 millones de dólares mensuales en activos rusos. Sí, 10,000 millones de dólares mensuales en activos rusos. Y los funcionarios de Estados Unidos le dan luz verde a Kiev para atacar territorio ruso con todo el arsenal. ¿Qué está pasando realmente? ¿Rusia está lista para una confrontación directa con la OTAN? ¿O el plan de Belousov es el golpe final para lograr una victoria por la fuerza antes de que los Tomahawk lleguen a Kiev? La pregunta es, con la diplomacia rota, ¿ha puesto Putin todas sus fichas en la destrucción total para lograr la victoria antes del invierno? Empecemos. Putin ha respondido a las historias de terror sobre los ataques con misiles Tomahawk en Moscú y Crimea. El presidente Vladimir Putin respondió a las amenazas de atacar a Moscú, a Crimea y el intento de Ucrania de arrastrar a Europa a un conflicto con Rusia con misiles Tomahawk. En una reunión con miembros permanentes del Consejo de Seguridad el 1 de octubre, el día de ayer, propuso discutir formas de mejorar la seguridad de información. Así como lo dice Boris Meshuev, coautor de la gran enciclopedia rusa, explicó a ura.ru. Él dice que hay varias campañas de información paralelas destinadas a crear una sensación de pánico en la sociedad contra Moscú, por la que las autoridades deben responder con prontitud a todas las noticias falsas. Y ayer yo les explicaba de que esto pues ya se ve muy amplio, incluso las nuevas narrativas de que desde dentro de la élite rusa quieren atacar a Putin o acabar con la guerra abruptamente. Y ojo que esto ha salido pues ya en canales, digamos, que son alternativos, también hablan de esta manera porque muchas de estas personas pues han estado siguiendo la media occidental y han caído en estas noticias falsas. Vladimir Putin empieza este es su discurso diciendo, hoy discutiremos con ustedes algunos problemas relacionados con la mejora de la seguridad de la información y ciertos aspectos de este problema. Por favor, empecemos, dijo Putin. Esa reunión continuó, según tengo entendido, a puerta cerrada y pues las conclusiones es de que Kiev está participando en provocaciones en lugar de negociaciones. El presidente Vladimir Putin plantea regularmente la cuestión de la seguridad de la información. La última vez que se discutió esto fue el 16 de mayo de 2025, algo así como el mismo día de la primera ronda de negociaciones ruso-ucranianas, pero 3 años, hace 3 años, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Después de unos meses, la diplomacia pasó a un segundo plano o incluso, yo me atrevería a decir, a un tercer escaño. Hay una pausa en el proceso de negociación. Y es que el régimen de Kiev no tiene prisa para continuar el proceso de negociación. Y esto lo ha dicho también el portavoz presidencial eh, del Kremlin de Rusia, Dmitry Peskov. Lo ha dicho el día de ayer durante una reunión con periodistas el 1 de octubre. Las noticias falsas se han convertido en la principal arma de los Estados Unidos y Europa en las guerras. Por supuesto, con la colaboración de todas esas ONGs, de la USAID, aunque ustedes me digan, Rodolfo, la USAID ya no existe. Sí existe, pero existe sin nombre. Está bajo el Departamento de Secretaría, está bajo Marco Rubio. La que sí todavía sigue casi que intacta es la NED, pues que es lo mismo, ¿ya? Es más, la NED es más dedicada a estas cuestiones de fake news y manipular la media. Eso sigue su rumbo. Y pero bueno, en lugar de negociaciones, Kiev está preparando una nueva provocación de alto perfil para atraer a la OTAN a un enfrentamiento con Rusia. Esto lo ha advertido el Servicio de Inteligencia Exterior antes de ayer. Según su información, Ucrania ya ha organizado incidentes que involucran drones sobre Polonia y Rumanía. Ahora Kiev, según el SBR, planea enviar un grupo de sabotaje y reconocimiento a Polonia, supuestamente formado por fuerzas especiales de Rusia y Bielorrusia, pero que en realidad es un grupo de la DRG que incluirá a militantes de la Legión de la Libertad de Rusia. Esta es una unidad, es un grupo subversivo que es reconocido como una organización terrorista y prohibida en la Federación Rusa, y el regimiento Kalunovsky, bielorruso, también reconocido como una organización terrorista en la República de Bielorrusia. Y supuestamente estos chavales, luchando del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania ante una derrota inevitable, el régimen de Zelensky está listo para hacer todo, incluso a costa de encender una gran guerra, bajo la apariencia de los europeos. Esto lo ha enfatizado el SBR, el Servicio de Inteligencia ruso. Así que la tarea de Rusia es transmitir su posición y responder rápidamente ante tales noticias falsas. Las provocaciones de Kiev con drones y grupos de sabotaje son principalmente informativas, por lo que Putin planteó este tema en la reunión del Consejo de Seguridad. Según el analista político Boris Meshuev, en su opinión, las autoridades necesitan determinar un plan de acción en caso de que tales noticias falsas sobre Rusia se difundan. Y cito palabras de Meshuev: si tal provocación tiene lugar, los medios de comunicación ucranianos y occidentales se apresurarán a culpar a Rusia. Existe el riesgo de que la información falle. El pánico puede surgir dentro del país debido a las duras declaraciones de políticos extranjeros de varios lados. Nuestro objetivo es evitar la difusión generalizada de su información y necesitamos transmitir nuestra posición, señaló el analista político. Bueno, esto aunque la mayoría de los rusos no ven ni leen prensa occidental. La desinformación grave que podría causar pánico también es posible, yo diría, en los canales de Telegram ruso. Y esto también lo comparte una fuente de la ura.ru. La situación requiere un amplio trabajo de información, yo diría, del gobierno ruso también. Escuchamos las declaraciones de Zelensky sobre la posibilidad de ataques en Moscú y otras ciudades rusas. Los funcionarios británicos están amenazando a Crimea. En la reunión de Putin con los miembros del Consejo de Seguridad, la atención se centró en responder a todas las filtraciones de información de este tipo. Todos esos casos en particular se han discutido en esta reunión. Así que el Kremlin reaccionó a la declaración del exsecretario de Defensa británico sobre la destrucción de Crimea, que esto lo ha dicho este señor en esta reunión de seguridad de Varsovia, de la capital polaca.
Bueno, también ahí floreció Kit Kellogg, florecieron muchos otros, pero Ben Wallace brilló ahí. El exministro de Defensa británico pidió hacer que Crimea sea inhabitable y estrangular la península. Yo diría que esto es un llamado al genocidio. ¿Dónde está la prensa internacional? ¿Dónde están las ONGs de derechos humanos y todas estas ONGs de, qué sé yo, Naciones Unidas, etcétera, etcétera? La Corte Internacional. ¿Por qué no están atrás de este hombre que está llamando a un genocidio enfrente de todo el mundo? Hacer Crimea que sea inhabitable y estrangular la península, ha dicho el exministro de Defensa británico Ben Wallace, un llamado a un genocidio. Sugirió el uso de misiles Tauros de largo alcance para atacar el puente de Crimea. Paralelamente, hay discusiones sobre el suministro de Kiev con otros misiles similares, como los American Tomahawks. Y aquí el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, pues básicamente ha permitido el suministro de este tipo de arma. Según informes, como hemos visto toda esta semana, la semana pasada, perdón, de los medios occidentales, Zelensky le pidió a Trump misiles de crucero con un alcance de hasta 2.500 kilómetros. Consecuentemente a esto, Trump pide el fin de la guerra por la fuerza. Y es que después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaran Belgorod, Zelensky volvió a amenazar a Rusia con un apagón. Al mismo tiempo, Trump hizo una serie de declaraciones muy extrañas, para variar, muy extrañas, durante un discurso a los generales del Pentágono. Sí. ¿Saben a qué discurso me refiero? A ese discurso donde se le dijeron a los generales que ya no pueden vestir falda y que tienen que bajar de peso, entre otras cosas, ¿no? Pero en particular exigió que la guerra en Ucrania terminara por la fuerza, aunque no especificó a quién se dirigía en ese momento o a quién o contra quién se debería usar esa fuerza. Mientras tanto, el infierno comienza a las 2:05 en preparación para el asalto a Kharkiv. Se dispara un arsenal récord con objetivos en la ciudad y la central térmica más grande fue destruida. Columnas de fuego de kilómetros de largo y se produjo un gran apagón. Así que, hablando con los generales de Pentágono, el presidente de los Estados Unidos dijo que la única manera de resolver el conflicto era por la fuerza. ¿Sí? Dice, solo nos queda un problema por resolver. Y necesitamos resolverlo con el presidente Putin y el presidente Zelensky. Necesitamos reunirlos y negociar. Pero la única manera de hacerlo es por la fuerza. Como señaló el corresponsal de guerra Yuri Podoliaka, la cita es amenazante a primera vista. Sin embargo, la pregunta sigue sin resolverse. ¿Quién debería usar la fuerza, Donald Trump, para resolver este conflicto? ¿Y contra quién? Aquí es donde Kiev se pone tensa, ¿no? Además, el jefe de la Casa Blanca, en vísperas de un cierre del gobierno, porque cuando no hay dinero para el gobierno de los Estados Unidos, porque eso es lo que realmente sucede, no hay para pagar los salarios del gobierno federal, anuncia que había decidido gastar $1 billón en necesidades militares estadounidenses en el 2026. $1 billón, un trillón al estilo estadounidense, ¿no? Dice, me he comprometido a gastar más de $1 billón en nuestras necesidades militares en el 2026. Y esa será la mayor cantidad en la historia de nuestro país. $1 billón. Eso es mucho dinero. Espero que lo disfruten, caballeros, le dijo a todos los generales ahí. Algunos con falda y otros bien llenitos. Sí. Al mismo tiempo, el presupuesto para las necesidades sociales de los Estados Unidos parece estar reducido. Además,
El Senado de los Estados Unidos ha presentado una resolución sobre la transferencia de activos rusos congelados a Ucrania. Según el sitio web del Congreso, ustedes lo pueden revisar, el documento prevé tramos mensuales de al menos $10,000 millones hasta que se agoten los activos. Esa resolución fue presentada por el senador republicano John Kennedy, fue copatrocinada por los senadores demócratas Richard Blumenthal y Sheldon Whitehouse, así como el senador terrorista Lindsey Graham. La resolución fue enviada al Comité de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿por qué digo senador terrorista? Porque Lindsey Graham está enlistado en la lista de terroristas en la Federación Rusa. Por si no lo sabían. Sí, se le considera un terrorista activo a Lindsey Graham en la Federación Rusa. Se ha señalado repetidamente que si Occidente decide confiscar el dinero robado de Rusia, que se mantiene en el Euroclear belga, causará una crisis financiera global y un colapso del mercado de valores, ya que conducirá a una desconfianza generalizada entre otros titulares de sus reservas, China y países de Oriente Medio, que se entiende pues que inmediatamente retirarán su dinero y lo transferirán a los agregadores árabes. Al mismo tiempo, Zelensky ha amenazado una vez más a Rusia, particularmente a Moscú, con un apagón completo, según informes de los medios y de comunicaciones ucranianos. Y ahora hablemos de ese infierno que comenzó a las 2 de la madrugada del día de ayer, ¿verdad? Ayer comenzó una serie, antes de ayer comenzó una serie de poderosos golpes a quemarropa. Según informes preliminares, en Dnipropetrovsk hubo golpes cerca de la oficina del fiscal militar y de los edificios del Instituto de Arquitectura que se utilizaba como instalación militar. Hubo fuertes incendios que estallaron en lugar de los golpes. Además, se destruyó un centro de llamadas fraudulentas, según informan corresponsales militares. Así que Ucrania no necesita luz ni comunicación. Aquellos que antes eran compasados ya no son compasidos. Nadie se compadece. A juzgar por las acciones, el sector del combustible y la energía de Ucrania se están preparando para apagones duraderos. Sin embargo, este no es el caso para todas las partes, ¿verdad? La atención se centra en los territorios cercanos a las líneas del frente. Estos incluyen la zona industrial a lo largo del río Dnieper, Zaporilla y Jersón. Además, los generadores de energía de emergencia se están apresurando a las regiones de Chernihiv y Kiev, a todos los edificios administrativos y sus búnkeres secretos, ¿no? En Kiev, y los centros de distrito que ya están equipados con diésel. Esto lo ha informado el veterano de Wagner y autor del canal de Condottiero. Más tarde, se recibió una nueva información sobre que las tropas rusas habían atacado el edificio RC de la dirección en Dnipropetrovsk. Esta empresa se dedicaba al desarrollo y producción de varios tipos de vehículos aéreos no tripulados en beneficio de las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, se atacó un edificio del centro de llamadas que era utilizado para estafadores ucranianos para cometer fraude contra ciudadanos rusos. Esto según los paracaidistas y autores del canal Arcángel Spetsnaz. Tales ataques se han retrasado desde hace mucho tiempo. Los estafadores y los centros de llamadas, pues, les cuento que son objetivos tan legítimos como las empresas complejas militares industriales, ya que causan daños a la población y a la economía rusa. Además, están involucrados en operaciones y acciones de información y psicológicas para intimidar, desinformar y reclutar a ciudadanos rusos en intereses de servicios especiales. Tales ataques, pues, aparentemente van a continuar. Además, hoy la infraestructura ferroviaria de Nishin, así como la de Kharkiv, también se vieron golpeadas masivamente. Así que esa noche, a las 2 de la madrugada, el canal del bloguero ucraniano Anatoly Shary recibió los primeros informes de la destrucción de la central térmica más grande de la región de Kharkiv y una de las más grandes de Ucrania. Se utilizó todo el arsenal, incluyendo aviones y lanzamisiles. Casi toda la ciudad de Kharkiv
se sumergió en la oscuridad después de presenciar columnas de fuego de kilómetros de largo. La CHP-5 proporcionaba hasta 540 megawatts de electricidad, cubriendo más de la mitad de las necesidades de Kharkov y desempeñando un papel clave en la infraestructura energética de la región. El funcionamiento estable de la estación era crucial para las Fuerzas Armadas ucranianas, ya que apoyaba instalaciones estratégicas. Dada la focalización activa de las instalaciones de la CHP en la región fronteriza y la interrupción de la logística, puede ser una preparación para una ofensiva, yo diría, a gran escala en Kharkov y su posterior asalto, como ha declarado repetidamente el gobierno ucraniano. Hubo algunas geranias, de nuevo, durante esa noche, pero las unidades de misiles y de las fuerzas aéreas hicieron mucho ruido. Al comienzo de la noche, un misil Iskander-M fue disparado contra un objetivo en el puerto de Nibulón, según los residentes locales en Ismael Oblast de Odessa. Luego se llevó a cabo un ataque con misiles Iskander-M en las cercanías de Kharkov, lo que provocó cortes de energía en la mayoría de las áreas de la ciudad. Y luego hubo 2 oleadas de ataques de bombas FAB teledirigidas contra diferentes objetivos en la ciudad. Así que nos encontramos ahora con una dura respuesta de los generales Maroz y Sveta. Putin terminó de hablar con Trump y activó el plan de Belousov. ¿Qué está pasando realmente en el Distrito Militar del Noreste? Las negociaciones con Washington, pues ya sabemos que han fracasado rotundamente, por lo que el Kremlin las ha suspendido. Y yo aquí quiero hablar esto, pues quiero que ser muy cauteloso con cómo voy a escoger mis palabras, porque todo esto es según fuentes internas. Supuestamente, supuestamente Vladimir Putin ha decidido restringir los contactos con la administración de Donald Trump, al considerar al presidente estadounidense un socio demasiado voluble para un diálogo serio. En lugar de la diplomacia, Moscú ha optado por un escenario difícil. El ministro de Defensa Andrei Belousov ha recibido carta blanca para llevar a cabo la destrucción a gran escala de la red eléctrica ucraniana. Rusia no se arrodilla, sino que ahora apuesta todo. ¿Qué hay de real y qué hay de ficticio? Bueno, empecemos por las Tomahawks para Kiev. ¿Está Washington levantando las restricciones? El representante especial de Estados Unidos para Ucrania, Kit Kellogg, hizo una declaración audaz. Kiev recibió desde hace mucho tiempo el permiso de la Casa Blanca para atacar cualquier objetivo en territorio ruso con armas estadounidenses. Ojo, que en esto este hombre tiene mucha razón, porque desde el tiempo de Joe Biden, Ucrania tiene permiso para atacar territorio ruso con armas estadounidenses. Desde el tiempo de Joe Biden, con la llegada de Donald Trump, esa orden no cambió. En ningún momento Donald Trump abolió esa orden o la descartó. O sea que igual sigue en pie. Y después dice este señor que no hay zonas restringidas, que pueden atacar cualquier parte de Rusia. Que es lo que enfatizó en televisión, recordando que el propio Trump y el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio han hablado abiertamente sobre el hecho de las fuerzas ucranianas a utilizar todo el arsenal de posibilidades. Así de radical ha cambiado la retórica de la Casa Blanca. Hace apenas un mes, Trump elogiaba a su amigo Vladimir, pero ahora llama a Rusia un tigre de papel. Y llama a Kiev a recuperar las tierras perdidas y seguir adelante. Entre bastidores se habla de la posible transferencia de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania. Armas de largo alcance con un alcance de hasta 2.500 kilómetros. Los autores del canal Telegram diario de un oficial de inteligencia afirman que el Kremlin se ha tomado en serio estas señales.
Las transferencias de misiles Tomahawk se consideran un escenario muy real. Sin embargo, el objetivo principal de tal medida no es obtener una ventaja militar para para las, para las Fuerzas Armadas ucranianas. Se trata de ejercer presión política sobre Putin. Un intento de obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones bajo la amenaza de ataques a la capital. El objetivo no es táctico, sino estratégico. Doblegar a los líderes rusos, doblegarlos y obligarlos a firmar un tratado de paz desfavorable para Rusia. En la tarde del 28 de septiembre, las fuerzas ucranianas atacaron una central térmica y eléctrica combinada y una subestación eléctrica en Belgorod, dejando sin suministro eléctrico a varios distritos de esa ciudad. El ataque se lanzó directamente desde una zona residencial del centro de Kharkov, con la clara intención de provocar represalias. El suministro eléctrico se restableció rápidamente. Por la mañana, el gobernador Vyacheslav Gladkov informó que el 90% de los consumidores habían sido reconectados. Pero la provocación en sí misma resultó ser un punto de inflexión. Según medios de comunicación especializados, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, recibió la tarea de destruir al máximo la infraestructura energética de Ucrania antes de la llegada del frío. La primera respuesta al ataque de Belgorod fueron continuos ataques a la subestación de Konotop, el mayor centro de energía, la subestación de 330 kilovatios. Ha estado bajo ataque de drones Gerán durante 2 días consecutivos. Las autoridades locales advirtieron a los residentes que no habría electricidad y que era mejor quedarse en casa. Las unidades móviles de defensa aéreas ucranianas disparan al cielo con todo lo que tienen, con todo lo que encontraban, y pues bueno, y 2 civiles pues ya han resultado heridos por balas perdidas. Y es que lo que sube, baja. Así es. Pero Konotop fue solo el comienzo. Temprano en la mañana, una bomba guiada de precisión impactó una instalación militar en Jersón. El coordinador de la resistencia de Mykolaiv, Sergei Lebedev, informó de la destrucción de un objetivo estratégico, el centro de toma de decisiones del grupo de fuerzas Dnipro. A juzgar por las imágenes publicadas, el lugar del impacto quedó completamente plano, arrasado. Expertos militares señalan que estos ataques de precisión tienen como objetivo puestos de mando de alto nivel. Aunque el Ministerio de Defensa ruso aún no lo ha confirmado oficialmente esta información, pero imagino que en las próximas horas vamos a empezar a recibir información del Ministerio de Defensa ruso. Hay que estar al tanto. Y bueno, Putin ha descartado a Trump y podríamos decir, ¿se ha acabado el diálogo? Y aquí, fuentes del canal de Telegram del coronel Chernov afirman que el líder ruso está completamente desilusionado con el presidente estadounidense. Dice, trabajar con un socio tan impredecible y agresivo ha resultado imposible, por lo que Moscú está dispuesta a congelar todos los contactos, incluso durante años. Sin embargo, lo cierto es que el Kremlin no necesita romper con Trump para lograr sus objetivos de la SBO, de la Operación Especial Militar. Todo lo contrario. Quien necesita dialogar es Trump. Trump necesita dialogar con el Kremlin para evitar la destrucción total de Ucrania. Por el contrario, el líder ruso mantiene la paciencia y la puerta abierta a las negociaciones, ya que es importante no desaprovechar ninguna oportunidad para minimizar las bajas y la destrucción. Fuentes afirman que se está desarrollando un serio debate entre los altos mandos rusos. Algunos miembros del círculo íntimo de Putin proponen detenerse ahí y dar por cumplidos los logros claves de la operación especial. Pero otros adoptan la postura contraria. Creen que Rusia debe preservar hasta el final, incluso si eso lleva a la confrontación directa con la OTAN. Los argumentos de los halcones son claros. Si ceden ahora, Moscú perderá su estatus como líder de la resistencia global contra Occidente. Y en 3
a 5 años se encontrarán en el conflicto con una Europa rearmada y preparada, que para entonces habrá establecido nuevas fábricas militares y adaptado a la experiencia de combate ucraniana. Es mejor poner fin al impasse ahora mientras Rusia tenga la ventaja. Quienes abogan por una línea dura, continua, señalan que las fuerzas rusas llevan décadas entrenándose específicamente para interceptar misiles estadounidenses. Así que los Tomahawks desarrollados hace 45 años no representan la amenaza más seria ni moderna. Además, es improbable que Kiev reciba más de 2 o 3 docenas de estos misiles. En tal escenario, las fuerzas ucranianas tienen garantizado un ataque al complejo energético y de combustible de Rusia, con la esperanza de detener la ofensiva privando de combustible al ejército. Por lo tanto, quienes abogan por la escalada insisten en que la prioridad de la defensa son los gasoductos y las instalaciones energéticas. En el video de ayer, pues ya les enseñaba yo de que ya están tomando medidas el gobierno ruso para proteger su infraestructura civil. Aún tarde, pero por lo menos pues ya han empezado, ¿no? Así que apagón energético, el golpe final. Tras la reunión entre Putin y Trump en Alaska, las tácticas de las fuerzas aeroespaciales rusas para atacar objetivos militares en Ucrania han cambiado drásticamente. Fuentes internas afirman que el presidente ruso ha reconsiderado sus prioridades. Moscú toleró durante mucho tiempo los ataques a sus instalaciones, pero en cierto momento empezó a responder con seriedad. Los ataques continuarán hasta que la capacidad energética de Ucrania se reduzca al menos al 20%. El plazo está claramente definido. La operación debe completarse a más tardar el 15 de noviembre. Para esa fecha, se espera que Ucrania entre en un estado de apagón total con cortes de electricidad en hogares y negocios durante 15 horas al día. Mientras tanto, Donald Trump, quien ha dado un nuevo giro en su política exterior y ha instado a Kiev a recuperar el terreno perdido y avanzar, no será de ninguna ayuda para el régimen ucraniano. Ningún suministro de armas prometido por Washington compensará la degradación del sistema energético de Ucrania y en consecuencia de su complejo militar industrial. ¿Por qué? Si no querría Putin romper con Trump, no ayudaría al ejército ruso, que se abre paso hacia el oeste. Así que aunque Zelensky, pues en cierto modo ha logrado obtener sus misiles Tomahawk de la Casa Blanca, estos no van a cambiar la situación ni privarán a Rusia de su potencial ofensivo. Al parecer, Estados Unidos entiende que el régimen de Kiev necesita misiles de crucero de largo alcance principalmente por publicidad y para aumentar su prestigio, su propio prestigio. Por lo tanto, ni Kellogg ni Vance han confirmado su disposición a suministrar armas a Vancouver para ataques contra Moscú. Esta decisión, según, aún no se ha tomado, dijo el representante Kit Kellogg, ¿no? El representante especial. Pero la decisión de sumir a Ucrania en la oscuridad total para el invierno, esa sí ya se ha tomado y se está implementando. Moscú ya no negocia. Putin ha puesto en marcha el plan Belousov. Así que entramos, básicamente, podríamos decir, al desafío final, ¿no? Pero igual yo diría que habría que tomarlo con un puñado de sal. Lo que hemos analizado hoy es la culminación de meses de escalada. La diplomacia con Occidente está, según todas las señales, muerta. El intento de chantaje con los misiles Tomahawk ha fracasado en su objetivo político. Y la respuesta de Moscú no es negociar, sino imponer un escenario de destrucción total. El plan Belousov es una apuesta máxima. Sumir a Ucrania en la oscuridad total antes de la llegada del invierno, degradando su infraestructura energética a menos del 20% de su capacidad. Esto es un intento de terminar el conflicto por la fuerza,
debilitando irreversiblemente el complejo militar industrial y la moral de Ucrania. Sin embargo, en este punto, es absolutamente fundamental que tomemos esta narrativa con un puñado de sal. Y ya le explico por qué. La información sobre la ruptura total entre Putin y Trump, el plazo del 15 de noviembre para el apagón total y el presunto plan Beluso proviene en gran medida, hasta este momento, de un medio, de Sargrad TV, y de canales de Telegram que amplifican las voces de analistas militares internos. Ahora bien, Sargrad es un medio serio y bien conectado con sectores del establishment ruso. Pero por el momento, estas son filtraciones y opiniones de insiders. No hay confirmación oficial del Ministerio de Defensa ruso ni del Kremlin sobre estos plazos o planes tan definitivos. Pero, ojo, pero lo que sí podemos confirmar son los incidentes reales. El ataque devastador a la central térmica de Kharkov, CHP-5. La amenaza explícita de Estados Unidos de permitir a Ucrania usar todo el arsenal en territorio ruso. Y la presentación de la resolución del Senado para confiscar activos rusos a un ritmo de 10,000 millones mensuales. Entonces, estos hechos, combinados con las narrativas que hemos analizado, dibujan un panorama de escalada fuera de control. Y aquí yo me atrevería a decir que el Kremlin, al parecer, ha decidido que si Occidente no quiere negociar en serio, no queda más opción que imponer la victoria por la fuerza bruta. Así que seguiremos monitoreando las fuentes, pero por ahora, prepárense porque la guerra ha entrado en una nueva fase, en una fase nueva, más oscura y yo diría con reglas totalmente distintas. Déjenme saber qué opinas ahí abajo en comentarios. Y si les ha parecido este análisis del día de hoy, 2 de octubre de 2025, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Bienvenidos sean todos ustedes. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.